¿cómo están? Bienvenidos al podcast. Hoy voy a hablar de un tema que no nos gusta mucho a los deportistas, pero que cuando nos pasa, obviamente si tenemos más herramientas, vamos a poder resolverlo de mejor manera. Ese tema son las lesiones. Hoy día voy a dar 4 tips o 4 formas de enfrentar las lesiones para que éstas se recuperen un poco más rápido. Voy a dar un poco de contexto antes y para que vean por qué estoy hablando de esto. Yo, en general, durante mi niñez y todo, fui muy sano. Me operaron una vez de las amígdalas cuando era muy pequeño. Y luego de eso, creo que tuve 2 quebraduras. Una del dedo chico de la mano y una del dedo chico del pie, que básicamente se sanaron solas. Nunca tuve yeso, nunca tuve nada de eso. Y luego cuando empecé a entrenar en el gimnasio, cuando tenía aproximadamente 18, 19 años, que empecé a entrenar en la universidad, ahí tuve mi primera lesión un poco más fuerte, que fue una lesión de cadera. Específicamente un pinzamiento femoroacetabular. Femoroacetabular. Este pinzamiento de cadera, básicamente lo que hacía era que cuando estaba en una flexión profunda de cadera, por ejemplo en una sentadilla, el fémur con el acetábulo de la cadera derecha, que es donde va insertado el fémur, chocaban y con las repeticiones que hacía en el gimnasio que se iban acumulando, más encima el peso que uno cargaba en la espalda haciendo sentadilla y peso muerto, que eran los dos ejercicios donde más me dolía o me afectaba esta lesión, hacían que este choque del fémur con el acetábulo hacía que el labrum, que es un cartílago que recubre la cadera, se rompiera y en un momento se desprendiera un poco de la cadera. En ese tiempo, cuando tuve esta lesión, fui al doctor, fui al médico, me revisaron la cadera, me hice resonancia magnética, radiografía, etcétera. Y me dijeron que simplemente con kinesioterapia y también con dejando de hacer algunos ejercicios como era la sentadilla y el peso muerto, esto me iba a dejar de molestar. Obviamente fue súper demotivante en ese tiempo y lo conté también en el episodio donde cuento un poco mi vida deportiva. Pero finalmente he aprendido a vivir con esa lesión, nunca me operé y he aprendido como a saber cuándo va a venir. Por ejemplo, yo sé que si es que paso 100 kilos en sentadilla, probablemente me vuelva. No sé si será por un tema que la forma empieza a cambiar un poco con el peso y eso hace que este pinzamiento en la cadera se ponga o se haga más fuerte. Aprendí a vivir con eso, seguí haciendo mi vida normal, de hecho competí el 2019, o sea, aproximadamente yo creo que 6 años después de haber tenido esta lesión en culturismo, claramente competí en Men's Physique donde no se ven las piernas porque uno compite con short y gané mi categoría, así que no me trajo mayores problemas, más que quizás dejar de lado un poco la sentadilla y el peso muerto y cambiarlo por otros ejercicios como, por ejemplo, estocadas o sentadillas búlgaras que también son unilaterales, que me he dado cuenta que eso me ha ayudado y en el fondo he podido pasar por el lado en el fondo, hacer el quite a la lesión, probando y haciendo otro ejercicio. Luego de eso, que fue como el 2012 aproximadamente, esa lesión, no tuve o no he tenido ninguna lesión, más que quizás de repente pequeñas tendinitis que se me pasan dentro de una semana o cosas de ese estilo, hasta básicamente el año pasado, el 2024. Por eso quería dar este contexto, porque nunca he tenido lesiones y el año 2024, lamentablemente, tuve 2 lesiones. Tuve una lesión en el pie por haber vuelto a trotar, que voy a ahondar un poco más en ella, y tuve una lesión en el hombro, que esa fue la operación que tuve en octubre del año pasado y que al día de hoy todavía sigo recuperando mi hombro derecho, que ya está mucho mejor, pero que claramente todavía no está al 100% como para volver a entrenar como me gustaría a mí. A finales del año 2023 y entrando en el año 2024, empecé a trotar de nuevo. Más que nada por un tema de salud y porque también me empezaron a llamar un poco la atención los desafíos de resistencia, ya sea maratones, ultramaratones, trial running y en algún momento también quiero hacer algún triatlón. Entonces, como yo ya había nadado por el colegio y por la universidad y también como había hecho o hecho enduro en bicicleta y he competido en enduro en bicicleta, como que la parte que me faltaba un poco era el trote. Y en ese tiempo estaba viviendo en Australia, por lo tanto tampoco tenía bicicleta y tampoco tenía mucho donde nadar. Estaba viviendo en el norte de Australia y aunque hay mar y todo, hay cocodrilos en el agua, entonces tampoco es como tan fácil. Empecé a volver a trotar, que no trotaba desde básicamente
cuando estaba en el colegio, yo creo. Quizás troté un poco o algo así, pero nunca como volver a entrenar a trotar. O volver a entrenar el trote, me refiero. Entonces empecé a finales del 2023 y a principios del 2024 me lesioné el metatarsiano o un huesito pequeño de, el pie derecho, del pie derecho. ¿Qué pasa? Como tengo buen estado físico por haber hecho deporte toda mi vida, cuando empecé a trotar se me hizo muy fácil y empecé a trotar muchos kilómetros, para mí en el fondo, muchos kilómetros, muy rápido. No le di el tiempo a mi cuerpo, en especial a mis huesos del pie y quizás también si no hubiera sido el pie podría haber sido la rodilla o otro hueso, otra articulación. No le di el tiempo para que se adaptara básicamente a los volúmenes de entrenamiento que estaba haciendo. Por ejemplo, partí trotando, esto es un ejemplo porque no recuerdo de los números, pero partí trotando 5 kilómetros semanales, de a poquitito. Pero ya en 1 o 2 meses estaba trotando 20 kilómetros semanales, 30 kilómetros semanales. Y fue un cambio muy rápido para mi cuerpo, un cambio de volumen de entrenamiento muy rápido para mi cuerpo, y eso sumado a que el trote es un deporte de alto impacto, y sumado que yo quería en ese tiempo trotar la mayoría de mis trotes con zapatillas barefoot o que imitan estar a pie pelado y que tienen súper poca suela, y que nunca, y que había empezado a ocupar de hecho ese mismo año, o sea, llevaba un par de meses ocupándola, fue un tema muy, en el fondo, duro para mis huesitos del pie al final, que no aguantaron todo este impacto, este nuevo, entre comillas, deporte, que era el trote, y más encima ocupando estos zapatos nuevos. Y básicamente estaba de vacaciones con mi familia y con la Fran, estábamos en Concepción, en una playa por ahí cerca que se llama Coliumo. Y salí más encima sin celular, salía solamente con el reloj, ahora sí empezamos con el celular. Salí solamente con el reloj y era un trote, por ejemplo, de 7 u 8 kilómetros que iba a hacer. Y en la mitad del trote, a los 4 kilómetros, me dio como un dolor en el pie. Traté de retomar el trote un poco más lento, como que me seguía molestando. Y después se intensificó hasta el punto que ya al caminar me molestaba y tenía que acomodar y caminar como cojeando al final, porque no podía apoyar el pie completo. Como no salí con celular, que para los que estén escuchando les recomiendo, aunque tengan un reloj inteligente que te pueda medir todo, igual es recomendable llevar el celular. Si uno sale a trotar, en especial si es un lugar como una playa, por ejemplo, que en ese camino no había nada porque era por el borde costero, una playa chiquitita, entonces no hay ni locomoción ni muchos autos que pasen. Tuve que volver caminando de vuelta a los 4 kilómetros y probablemente eso también afectó a que esa lesión en el fondo se terminara de hacer realidad, porque tuve que volver cojeando, como dije. Y cuando llegué a la casa, el pie lo tenía un poco hinchado. Pensé al principio que podría haber sido algún tirón o algo blando del pie, como algún tendón o algo que se haya inflamado, pero no fue así. Empecé a poder pisar un poco mejor. De hecho, esa tarde me metí al mar. Me puse a hacer body y a surfear, creo, un rato que ahí no me molestaba tanto y con el mar que es súper helado ahí, el pie se me desinflamó y el dolor bajó. Pero el día siguiente amaneció morado, hinchado y obviamente no podía pisar. Así que después de eso, cuando volví a Osorno, que justo eso fue 2 o 3 días antes de volvernos, en Osorno me hice radiografía, mi mamá es doctora, entonces la clínica alemana me ayudó a hacer más radiografía, me contactó con un médico ahí que me podía ayudar de la parte deportiva y aunque no se veía un poco la lesión, porque generalmente estas lesiones son tan pequeñitas y es como una trizadura del hueso del pie, que no se ve, el doctor me dijo por los síntomas lo más probable que era eso y que más adelante se iba a poder confirmar con una resonancia magnética si así lo quería y que lo que tenía que hacer en el fondo para mejorarme, la prescripción, era simplemente reposo con muletas, no podía pisar con el pie derecho durante aproximadamente 4 o 5 semanas. Yo me casaba con la Fran, en ese tiempo todavía estábamos pololeando, nos íbamos a casar ¿cómo se llama? En marzo, y esto fue como el 15 de febrero más o menos del 2024. Nos casamos el 9 de marzo, tenía más o menos justo las 5 o 6 semanas para que se recuperara al final el pie. Así que obviamente me lo cuidé súper bien y eso me ayudó al final a poder llegar al matrimonio con el pie relativamente bien. Todavía molestaba un poco, pero obviamente sin muletas, pude bailar. Al final de la noche igual me quedó un poco
adolorido claramente por todo el esfuerzo que tuvo que hacer en ese tiempo, pero básicamente me saqué las muletas una semana antes de casarme. O sea, tuve una semana antes para practicar, a volver a caminar de a poco, cargar el pie, y el día del matrimonio igual con la adrenalina del matrimonio, con los nervios, con las sensaciones, las emociones, claramente también el pie pasó a segundo plano. Luego de eso, esa lesión se recuperó y les voy a contar mi segunda lesión que tuve este año porque las estrategias que tuve el año pasado, perdón, también en octubre del año pasado que fue la operación, porque las estrategias que ocupé para las dos, estas cuatro estrategias de recuperación, además de lo que te dice el médico y lo que te recetan de ¿cómo se llama?, de medicamentos y eso, son como cosas aparte que la ocupé para las dos lesiones porque me resultó muy bien para esta primera y lo repliqué para la segunda, que es la del hombro. Entonces, luego de la primera lesión, a principios del 2024, después de eso empecé a volver de a poco al trote, empecé a volver de nuevo a hacer pesas y también desde aproximadamente octubre del 2023, me acuerdo porque en ese tiempo estábamos en Bali y estaba buceando y por la posición del buceo, que uno va con las manos como al frente, acostado en la columna de agua, me empezó a molestar un poco el hombro derecho. Dije, bueno, a ver si un tirón, yo siempre he tenido mala flexibilidad y quizás dije, esta posición me molesta. Pero nunca se me pasó. Antes me pasaba un poco esto y se me pasaba en una semana el dolor y podía volver a entrenar y hacer cosas normales. Aquí el dolor persistió y cuando volví a Chile y me puse a entrenar de nuevo en un gimnasio, con las cargas y todo, me empezó a doler cada vez un poquito más. En especial cuando estaba haciendo, por ejemplo, press banca inclinado. Raro, pero con el press hombro, por ejemplo, press militar con barra, me dolió un poco menos y sentía como que el hombro se ponía en su lugar, por decirlo. Pero el press banca plano después también empezó a molestar y así fue sumándose. Y básicamente una sensación de dolor y de inestabilidad. Cuando pasaba por cierta parte del movimiento, cuando estaba generalmente empujando el peso hacia arriba, en un momento como que pasaba algo ahí que sentía como una cosa rara dentro del hombro y perdía estabilidad. ¿Qué pasó? Después me empezó a molestar en el día a día, cuando, no sé, me abrochaba los zapatos, por ejemplo, y hacía el final de la abrochar el zapato, que uno tira con las manos, como que aprieta los cordones y tira con las manos hacia afuera. Me empezó a doler también el hombro, como la parte posterior. Así que me fui a ver con el doctor. Nuevamente le hablé a mi mamá doctora, conseguí uno, fui primero acá en Temuco, después fui a Santiago, porque básicamente me pidieron radiografía, lo típico que te piden, resonancia magnética, y después me pidieron hasta un escáner para poder ver bien qué tenía el hombro. Y básicamente lo que tenía en el hombro era una tendinitis cálcica o una tendinosis cálcica. ¿Qué pasa con esta enfermedad o esta situación del hombro? Es que el tendón está hecho obviamente de colágeno, es como, no cartílago, pero es como algo elástico, que no tiene que tener calcio y por alguna razón que no se sabe, gente puede empezar a acumular calcio en el tendón. Que esto genera que obviamente queda una pelotita de calcio que genera roces dentro del tendón, hace que se inflame, el tendón pierde fuerza. Y básicamente el diagnóstico que me dieron fue que tenía esta tendinitis cálcica. El tendón, al haber seguido entrenando y todo, ya estaba un poco roto en el fondo, no estaba completamente unido al hueso. Y además, una cosa muy extraña en estos casos, porque la tendinitis cálcica no es tan extraña, pero lo que sí era extraño era que parte de ese calcio había migrado, se había movido hacia la cabeza de mi húmero, que es el hueso del brazo, que se une arriba, obviamente, se une abajo al codo y arriba al hombro. Y al migrar había hecho como un pequeño hoyito donde se une justo el tendón con el hueso y se estaba acumulando ahí. La solución que daban eran dos posibilidades: hacer kine, tratar de recuperarlo de esa forma, y me dijeron que probablemente si seguía entrenando, el tendón de aquí a un par de años más se iba a cortar igual, porque obviamente se estaba rompiendo a poco. Y la segunda opción era claramente operarme ahora, aprovechando que soy joven, que como estaba entrenando y todo, tenía buena masa muscular para recuperarme rápido. Por ejemplo, a mi abuela también le pasó algo en uno de los tendones del manguito rotador. No había explicado, pero el mío era el del infraespinoso del manguito rotador, el que hace la rotación externa del hombro. Mi abuela también tuvo un problema con uno de esos que se le rompió y, por ejemplo, ya como ella es más viejita, no la pueden operar porque ya el cuerpo no puede unir de nuevo ese tendón al hueso por la edad. Entonces tomé esa decisión de operarme porque me estaba molestando en mi día a día, me estaba molestando obviamente para entrenar y claramente a mí me gusta, es una pasión mía, entonces no iba a dejar de entrenar porque tuviera este dolor de hombro y claro, probablemente si es que no hubiera hecho nada de pesas, no me hubiera molestado el hombro. Pero como obviamente me gusta entrenar y me gusta hacer pesas y ocupar mi cuerpo o llevarlo al máximo,
preferí operarme para mejorarme ahora y luego no tener problemas a futuro. La operación y el hombro, más que nada, por ser una articulación que tiene muchos movimientos, igual la operación en sí no es difícil, pero la recuperación sí es media complicada porque hay muchos planos de movimiento, rotación externa, abducción, miles de movimientos que tiene el hombro y que al final el hombro tiene que volver como a estabilizarse. La mejor explicación que me dieron a mí es que, o que me hizo entender bien, es que el hombro, más que ser como la cadera, como expliqué antes, que es como que el fémur se mete adentro de la cadera, por decirlo, y hay un cartílago que lo rodea y como que fija el fémur adentro de la cadera. El hombro es más que es como una pelota de golf, en esas cositas que se llaman tee, que son las que se entierran en el suelo para poner la pelota arriba. Entonces, no se envuelve no hay nada que envuelva el húmero, que es el hueso del brazo en el fondo, que como dije antes, está abajo en el codo y arriba en el hombro. No hay nada que lo envuelva, sino que está fijo en ese lugar por todos los tendones y ligamentos en el fondo que están en la articulación. Entonces, si tú te cortas todos los tendones, básicamente el hombro se te cae. No es como en la cadera, que quizás si te cortáis los tendones y ligamentos, igual queda succionado por este cartílago que está en la cadera. Entonces, básicamente requiere mucha kinesiología. Llevo aproximadamente 4 meses ya después de la operación y todavía no tengo el hombro al 100%. Igual ya estoy mucho mejor, puedo ir al gimnasio, puedo hacer básicamente lo cotidiano todo. Pero en el gimnasio tengo ciertas limitaciones de más que nada fuerza porque tengo que recuperar o volver a recuperar esa fuerza que se perdió en este tiempo de la lesión, después de la recuperación, que tuve que estar un mes con cabestrillo 100% movilizado. Así que ahí voy de a poco mejorando. Entonces, después de haberles contado ese contexto en el fondo de lesiones que he tenido, que he sido súper sano en general, pero el año pasado me tocó 2 lesiones que me dejaron fuera 2 meses, un mes cada una, y un poco más si contamos como el tiempo de recuperación después que uno no parte 100% al tiro y qué sé yo. Como quería recuperarme rápido de las 2 lesiones, partiendo por la primera del pie y después apliqué las mismas técnicas como dije antes a la del hombro, empecé a investigar qué cosas se podían hacer, además de lo que recetaban los doctores, que básicamente es descanso y algunos remedios quizás si tienen inflamación o algo. ¿Qué otras cosas se pueden hacer para acelerar este proceso de lesión? Y además de acelerarlo, que a mí me importaba, pero lo que más me importaba era quedar totalmente sano. No como que ya se recupere rápido, pero que después en un tiempo más me dé algún problema o que me quede doliendo siempre, etcétera, etcétera. Entonces, llegué básicamente a 4 cosas que empecé a hacer diariamente, o algunas sí, casi todas en realidad diariamente, para poder recuperar estas lesiones de forma más rápida. La primera es claramente paciencia. Antes de pasar a la primera, perdón, quiero pasar como a lo que es más importante que recuperarse una lesión, es no lesionarse primero. Obviamente hay lesiones de las cuales no podemos escapar, porque no sé, está en el hombro, por ejemplo, no tiene prevención porque todavía no se sabe por qué se produce, pero la del pie, a principio de año, probablemente podría haberla evitado si hubiera tenido un plan de trote acorde a mis capacidades, si es que yo me lo hubiera tomado con más calma, que es lo que hago ahora, y quizás se hubiera tomado en cuenta que estaba tratando con estos zapatos que obviamente iban a hacer un impacto mucho más fuerte para mi pie al no tener suela. Hay gente que corre maratones sin zapatos, de hecho, a pie descalzo, y se puede lograr, pero claramente un proceso mucho más largo porque nuestros pies, al estar en estos zapatos modernos de hoy en día con harta suela, que aprietan los dedos del pie porque terminan en punta, etcétera, etcétera, se han debilitado y si tú llevas, o como yo, por ejemplo, que llevaba 30 años ocupando, 32 años ocupando ese tipo de zapatos, no es como que te los saques y empieces a ocupar zapatos que simulan la situación de estar descalzo. No es como que en un mes, 2 meses ya estés como antes. Tus pies están mucho más débiles y tienen que empezar a adaptarse a este nuevo y a fortalecerse a este nuevo tipo de calzado. Entonces, lo primero es eh, prevenir estas lesiones, ¿ya? ¿Cómo se previenen estas lesiones? Como decía antes, viendo bien las cargas de ejercicio que uno está teniendo, en especial en trote, que es un ejercicio con alto impacto, y lo mismo en el gimnasio. En el gimnasio también yo tengo ciertas semanas que me tomo descanso, generalmente son las semanas después de las semanas que son más intensas, con más volumen, con más movimiento de peso, y básicamente estas semanas de descanso lo que nos permiten es recuperar cualquier mini lesión o cualquier molestia que esté empezando a surgir, recuperarla. Entonces son clave para poder prevenir estas lesiones. Otras cosas importantes es también calentar
antes de entrenar, hacer movilidad articular si es necesario, calentar las articulaciones. Por ejemplo, yo cada vez que parto un entrenamiento de trote, lo que hago es caminar primero 5 minutos y dentro de esos 5 minutos, obviamente a un paso un poco más rápido de una caminata normal, y además de calentar esos 5 minutos o dentro de esos 5 minutos de caminata, agrego, por ejemplo, algunos estiramientos de cadera, movilidad más que nada de cadera, algunos saltitos, ejercicios pilométricos, para poder en el fondo preparar mi cuerpo para el esfuerzo que va a hacer después y no partir de cero. Para el gimnasio lo mismo, el gimnasio cuando parto entrenando siempre entreno, siempre caliento en el fondo entrenando el manguito rotador, si voy a hacer pierna hago movilidad de cadera, de rodillas, si voy a hacer tronco hago movilidad de muñecas, codo, hombro, para lo mismo, para que como que se aceite el cuerpo y cuando empiece el entrenamiento poder estar lo mejor preparado y estar caliente en el fondo, con el cuerpo caliente, con sangre llegando a los músculos, con sangre llegando a las articulaciones para evitar las lesiones de la mejor forma. Otra cosa muy importante es la alimentación y la hidratación. Claramente, si es que yo estoy haciendo todo lo que dije antes, pero estoy deshidratado o no me alimento bien, no le voy a dar la capacidad a mi cuerpo para recuperarse. Y cada día que pase de entrenamiento voy a llegar más cansado o menos recuperado en el fondo. Entonces, lo que va a pasar es que al no recuperarse el músculo, va a estar mucho más propenso a lesionarse porque obviamente no va a estar en su 100%. Entonces es súper importante alimentarse bien, con alimentos la mayoría saludables. Yo trato de comer saludable aproximadamente un 90% del tiempo, legumbres, fideos, ojalá integrales, arroz, ojalá integral, quinoa, bueno, carne de soya que igual es una legumbre, y tofu que también es parte de una legumbre, ensalada, frutas, verduras, avena, harto plátano por el potasio también. Y obviamente casi puros alimentos, como dije ahí, naturales, que vengan directamente como de la naturaleza a tu plato, no procesados. Y el hidratarse, que aquí tengo mi botellita de agua que la ando trayendo para todos lados. Está ya un poco, ¿cómo se llama? A maltraer. La Fran siempre me dice que la tengo que cambiar ya, pero le tengo cariño porque ha viajado conmigo por hartos lugares. También es súper importante, y no solamente agua, porque además de la hidratación se compone de dos partes, del el agua o el líquido que uno ingiere y además de las sales minerales que uno ingiere, como el potasio o también, que es súper importante, el sodio. Entonces, si es que hace mucho calor, si estás trotando mucho tiempo y básicamente transpira y transpira, no basta solamente con tomar agua, sino que también tienes que incorporar sales a tu cuerpo, ya sea como algún suplemento, ya sea sal directamente de la cocina, y eso va a ayudar a que el agua que tú estés tomando se absorba de mejor manera y realmente hidrate tus músculos y tu cuerpo en general. Y por último, también el descanso adecuado. Otra forma de recuperarse bien y evitar lesiones es descansar, dormir bien, tratar de dormir ojalá 7 horas o más de 7 horas al día. Claramente van a haber días que uno no va a poder, pero en general yo trato de dormir aproximadamente entre 7 y 7 horas y media. Por ahí me estoy manejando. Hay días que duermo 8 si estoy muy cansado y puedo. Y hay otros días que duermo 5 y medio si es que tengo que hacer algo y me acosté tarde y tengo que al otro día, por ejemplo, entrenar en la mañana y qué sé yo. Obviamente me voy a dormir un poco menos, pero en general, en promedio, trato de dormir entre 7 a 7 horas y media. Todas estas cosas son para evitar las lesiones, como dije antes, que era el primer punto que quería tocar, porque antes de recuperarse una lesión, lo más sabio o lo que uno más puede esperar es no lesionarse claramente. Y eso sería ideal para todos, porque podríamos entrenar siempre, no tener ningún tiempo fuera, eso aumentaría nuestra consistencia, y al aumentar nuestra consistencia, aumentaríamos nuestros resultados porque podríamos ir escalando o subiendo estos escaloncitos poco a poco sin tener nunca que parar. Ahora, si es que por alguna razón te pasa alguna lesión, como me pasó a mí a principios de año, porque fui, entre comillas, irresponsable o ingenuo o no sabía y aumenté mucho mi volumen de trote, o te pasó por mala suerte, porque también puede ser como la parte del hombro que no tiene, la lesión del hombro que no tiene explicación por qué se junta este calcio en los tendones. Si te llega a pasar, aquí van los 4 tips para que esta recuperación de la lesión pueda ser más rápida. La primera es paciencia, aceptar el reposo que te da el doctor, porque uno obviamente tiene ganas de moverse, y no apurar el proceso. ¿Por qué es ideal hacer esto? Y yo sé que de repente nos cuesta, en especial a los que somos más hiperkinéticos, movedizos y nos gusta el deporte, pero ¿por qué es importante? Porque generalmente si es que uno apura el proceso, lo que va a pasar es que puedes pasarte de la carga que en ese momento tu articulación o tu hueso puede resistir por estar lesionado, y puedes empeorar la lesión y
atrasar el proceso. Eso quiere decir que si, por ejemplo, con la lesión del pie, el doctor me dijo, oye, tenéis que estar 4, 5, 6 semanas más o menos con muleta y vamos a evaluar, y yo empiezo a sacarme la muleta la semana 3. Si es que la lesión la empeoro, probablemente, o no la dejo que se recupere, probablemente cuando vaya al control, el doctor me va a decir, oye, te sacaste la muleta porque tu lesión no ha mejorado, vas a tener que estar 2 meses más o un mes más con muleta y al final voy a alargar ese tiempo de recuperación y lo que queremos nosotros es, aunque vamos a estar un tiempo fuera, que ese tiempo fuera sea el menor posible. ¿Ya? Es como dar un paso hacia atrás para después dar 2 pasos hacia adelante. Si es que yo sigo dando pasos hacia adelante con las lesiones, básicamente lo que voy a lograr es que después voy a estar tan lesionado o voy a evitar que mi lesión se recupere tanto que probablemente empiece a dar muchos pasos hacia atrás y esté mucho tiempo fuera. Entonces, eso es súper importante porque tenemos que volver lo más rápido posible a entrenar y eso lo vamos a hacer haciendo este reposo. Por otro lado, dentro de esa paciencia o cómo poder sacarte esas ganas de entrenar, es hacer otras cosas de entrenamiento que quizás te permita hacer tu lesión. Por ejemplo, cuando yo estaba lesionado, perdón, del pie, sí podía entrenar obviamente torso, con cuidado de no pisar con ese pie y otras cosas. Por lo tanto, retomé o me hice un plan básico de calistenia donde hacía flexiones de brazo, donde con el pie levantado el que tenía malo o lesionado, y hacía también pull-ups y otras cosas en la casa y me podía enfocar en eso. Entonces tampoco sentía que estaba retrocediendo en todo porque claramente estaba o manteniendo o mejorando un poco esa parte calisténica, más que nada en flexiones de brazo y dominadas o push-ups y pull-ups. Así que eso es súper importante de poder ir adaptando también tu entrenamiento a esas cosas. Cuando me operé el hombro, independiente que las piernas no me las tocaron claramente, no podía trotar tampoco, no podía hacer cosas de impacto porque al final el hombro igual se podía resentir con la operación, con todo el rebote y el impacto que implica el trote, pero sí salía a caminar, trataba de salir a caminar de repente y además de eso trataba de mantener la movilidad donde podía mantenerla, que básicamente era el codo y la muñeca de ese brazo. Entonces todos los días me sacaba un poco el cabestrillo, dejaba el brazo colgando, hacía como bíceps en el fondo, pero solamente con el brazo porque claramente no podía ponerle peso, y además movía la muñeca. Y con eso, la recuperación también probablemente de esas dos articulaciones fue mucho más rápida que si es que no hubiera hecho nada. Entonces, todo esto va enfocado a tener paciencia y hacer lo que uno puede hacer dentro de las posibilidades que uno tiene para que la vuelta al deporte sea lo más rápido posible. ¿Ya? Otra cosa, o segundo punto, que lo empecé a aplicar cuando me lesioné el pie, nunca lo había ocupado antes. Con la Fran, generalmente los dos tratamos de meditar todos los días y es una práctica que como familia hemos introducido básicamente en nuestra vida por los beneficios que trae y hay muchos estudios que muestran los beneficios que trae meditar, especialmente psicológicos. Y dentro de estos beneficios, estos estudios, me llamó la atención uno que tenía que ver con visualizaciones. Básicamente, lo que hacía con el pie era, después de que empezaba a meditar, por ejemplo, yo generalmente medito entre 10 y 15 minutos diarios. Los primeros 5 minutos son de concentración, como empezar a entrar a ese estado meditativo, y luego de eso me empezaba a concentrar y repetía un mantra en mi mente o para recuperar el pie en este caso. Entonces me repetía en mi mente que mi pie se estaba recuperando bien, que se estaba poniendo fuerte, que el hueso se estaba en el fondo uniendo, porque ahí me quebré un huesito, como decía antes, del pie. Y para el hombro lo mismo, decía que mi hombro se estaba recuperando rápido, fuerte y sano. De hecho, todavía lo sigo diciendo, por eso me lo sé tan bien, porque como no está al 100%, lo sigo repitiendo cuando medito. Y centro mi atención en esa parte del cuerpo. Por ejemplo, si es el pie, siento mi atención en el pie. Si es el hombro, con los ojos cerrados claramente, centro mi atención en el hombro. Y esto se ha demostrado que tiene una capacidad de como concentrar esa energía que uno está como transmitiendo o juntando a esa parte del cuerpo, llega más sangre, probablemente llegan más nutrientes y eso tiene un efecto de recuperación en esa articulación. Lo otro que también aplicaba, en especial en el hombro, porque en el hombro como lo tenía con cabestrillo no lo podía mover, era que aplicaba visualización mientras meditaba de movimientos. ¿Qué quiere decir eso? Aunque tenía el hombro en un cabestrillo y no lo podía mover, me imaginaba levantando el hombro, de hecho lo hacía con los dos brazos, y al levantar el brazo izquierdo, por ejemplo, que era el bueno,
lo levantaba sobre mi cabeza y sentía o imaginaba como subiendo el otro brazo y que mis manos se tocaban arriba. Y eso lo repetía, por ejemplo, 15 repeticiones y hacía otros movimientos más que yo creía correspondientes, siempre imaginándome que el brazo derecho que estaba quieto, porque estaba con el cabestrillo, iba siguiendo lo mismo que estaba haciendo el brazo derecho, ¿ya? Y eso también hay estudios que demuestran que simplemente por hacer esta visualización, las conexiones neuronales no se pierden tanto. De hecho, del mundo de las bicicletas también, cuando hacían duro en bicicleta, mucha gente graba las carreras que va a hacer, graba las pistas y luego las ve de nuevo y se imagina bajando la pista. Los pilotos de carrera también hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque independiente que no estés haciendo el movimiento o no estés haciendo lo que estás viendo realmente, no estés bajando la pista, no estés corriendo en la pista si eres una persona de automovilismo, igual tu mente refuerza o crea nuevas conexiones neuronales que hacen que cuando lo hagas realmente se te haga mucho más fácil. Entonces, para la lesión, yo apliqué lo mismo. Me imaginaba moviendo el hombro hacia un lado, me imaginaba subiendo el brazo, me imaginaba como si lo tuviera libre. Y eso ayuda o me ayudó que cuando me saqué el cabestrillo pude recuperar la movilidad, no toda porque todavía me falta un poco que en los rangos más extremos, pero en general la pude recuperar muy, muy rápido. Entonces, ese sería el punto 2, meditación y visualización de los movimientos que no quiero perder o que quiero recuperar lo más rápido posible. Lo otro que viene ahora, que es el punto 3, es la alimentación. Básicamente, cuando uno se lesiona, tu cuerpo tiene que reparar esa lesión. Y para reparar esa lesión, necesita nutrientes y proteínas y carbohidratos y vitaminas para poder justamente ocuparlos como cemento, por decirlo, o como materiales de construcción de lo que tiene que reparar. Entonces, si es que yo me lesiono y tomo alcohol, fumo, independiente que salga de fiesta, pero no apoye el pie, por ejemplo, porque no lo puedo apoyar y salgo con muleta, pero si me alimento mal, tomo alcohol, fumo y hago cosas que le hacen daño a mi cuerpo, que mi cuerpo tiene que recuperar, va a perder esa energía, por ejemplo, metabolizando el alcohol, en vez de ocuparla para recuperar mi lesión, que es lo que debería tener el foco del cuerpo. Entonces, por un lado están esos alimentos que nos hacen daño, como el alcohol, que básicamente retrasarían la recuperación de una lesión porque el cuerpo está preocupado de sacar ese veneno del cuerpo antes de recuperar la lesión. Pero también hay otros alimentos, como los que expliqué antes, en la parte de prevenir, que son saludables, que son sanos, que nos van a dar los bloques de construcción que necesitamos para recuperar esta lesión. Mientras nosotros más comemos de esos nutrientes y de esas comidas al final, mientras esté dentro de nuestra dieta, nuestra capacidad calórica en el fondo, porque obviamente si no vamos a subir de peso, pero si está dentro de nuestra ingesta calórica diaria, mientras más consumamos de esos productos saludables y con nutrientes buenos, lo que va a hacer es que le vamos a hacer la vida más fácil a nuestro cuerpo para poder ocupar esos nutrientes y esas proteínas, carbohidratos y grasas para poder regenerar la parte que el cuerpo está queriendo arreglar. Entonces, básicamente, como decía antes, lo que yo más hice para poder recuperar estos tejidos afectados, que en un principio el del pie fueron huesos y en el hombro fueron tendones, era comer alimentos ricos en calcio, comer también alta vitamina C, trataba de comerme una naranja en la mañana casi todos los días, y también comía obviamente proteínas, que es para recuperar también el tendón, y que de las proteínas nuestro cuerpo puede generar el colágeno que necesita para poder recuperar el tendón, y también vitamina C, porque ayuda a absorber este calcio y a poder generar en el fondo esta recuperación. Alimentos que yo encontré que eran buenos para recuperar esta lesión y que trataba de comer todos los días eran frutos rojos, porque tenían harta vitamina C y antioxidantes que ayudaban con esta recuperación. Espinaca, porque tenía mucho calcio. Obviamente harta proteína, que yo principalmente la obtengo de las legumbres. Y vitamina C, como decía antes, que yo la obtengo de las naranjas. Entonces, generalmente como parecido a eso en el día a día, pero ahora estaba mucho más preocupado de tratar de, dentro de mi ingesta calórica diaria, que la mayoría de esas calorías vinieran de estos alimentos para poder maximizar
productos que tiene mi cuerpo, como proteínas, como dije antes, etcétera, etcétera, para poder recuperar estas lesiones. Obviamente, dependiendo de la lesión, tú te puedes meter a investigar en internet y puedes ver qué ¿cómo se llama? Alimento necesitas, o primero qué necesita tu cuerpo para recuperarse, ya sea calcio, colágeno, etcétera, y luego ver de dónde obtener esos alimentos en tu dieta. Y por último está el punto número 4, que va a moverse lo máximo posible. Hay una frase en inglés que es, que lo ocupan para las lesiones los kinesiólogos, que dice motion is lotion, que básicamente es el movimiento es como una loción o es como un aceitamiento en el fondo de las articulaciones y cuando uno deja de ocupar algo, obviamente lo va perdiendo. Entonces es súper importante moverse dentro de lo que uno pueda para poder mejorar estas lesiones. Por ejemplo, si es que, por ejemplo, la operación de hombro. La operación de hombro, apenas me dijeron que podía empezar a mover el hombro y hacer algunos ejercicios, sacarme el cabestrillo, dejarlo más suelto, eso uno tiene que empezar a hacerlo todos los días y aunque moleste un poco, duele un poco, obviamente uno tiene que también conocer a su cuerpo, uno tiene que seguir haciéndolo porque básicamente mientras menos entrenas, que ya viene desentrenado porque estuvo un mes en un cabestrillo, pero si yo lo sigo desentrenando y lo sigo protegiendo para que no se mueva, eso va a traer que la recuperación sea aún más lenta porque nuestro cuerpo se va olvidando de estos movimientos, va perdiendo la parte del sistema nervioso, va perdiendo la parte de las contracciones musculares, se contraen menos fibra. Entonces, mientras yo antes pueda empezar a mover la parte del cuerpo que tengo lesionada y me sienta bien, claramente no genera un dolor ni algo extraño, tengo que empezar a hacerlo. En mi pie fue más o menos lo mismo. Con mi pie, luego cuando me dijeron que me podía sacar las muletas, claramente no me las saqué de una porque tampoco se puede. eh, y empecé a probar con las muletas, a sacarle cada vez más peso y ir viendo cómo mi pie se iba comportando y ahí también ir jugando qué iba haciendo los días siguientes. Y al final fue un proceso progresivo donde cada vez le fui sacando más peso, más peso, más peso, hasta que o al revés, poniendo más peso, más peso, más peso y sacando más fuerza en el fondo de las muletas para lograr al final caminar normalmente. Entonces, independiente que te hayan dicho que te quedes con el brazo, con el pie quieto, que obviamente uno tiene que hacerlo, como dije al principio, paciencia y no apurar el proceso, en el momento que te digan que ya puedes empezar a moverlo y te empiecen a dar los primeros ejercicios, tratar de no fallar nunca, hacerlo todos los días, si es que así te lo dicen, o todos los días que te lo digan, y seguir la recuperación o el plan de recuperación al pie de la letra y sin fallar ningún día, porque eso va a hacer nuevamente que vuelvas más rápido y va a hacer que tu articulación o tu músculo o lo que sea que esté lesionado empiece a retomar y a mejorarse en la parte de los movimientos, porque esa parte se pierde mucho también. Como digo, yo llevo como 5 meses después de la operación del hombro y todavía no tengo la movilidad total y probablemente me falte 1 o 2 meses más para recuperarla completa. El pie, por ejemplo, ya lo tengo bien y no tengo ningún problema, ni ya se me olvidó que tuve una lesión. En el fondo, que yo siempre digo, cuando se te olvida que te duele algo, que tuviste alguna lesión, es cuando ya la pasaste completamente. Entonces, como resumen, los 4 puntos que he descubierto yo, además de lo que te dan los doctores, de los remedios que uno tiene que tomar, etcétera, etcétera, y que he ocupado yo en las 2 lesiones que tuve el año 2024, son, primero, la paciencia, aceptar el reposo y cuidar la articulación o músculo, lo que sea que esté lesionado, para no empeorarlo y así poder volver lo antes posible a tenerlo de una forma normal y empezar a entrenar de nuevo normalmente. La segunda es la visualización y meditación. Básicamente concentrarme en la parte del cuerpo que tengo lesionada, imaginar cómo esa parte se está recuperando, además de tratar de repetir algún mantra como mi hombro se está recuperando fuerte, rápido y sano, eh, para que llevemos la atención de nuestro cuerpo y de nuestro organismo a ese lugar, con lo cual podamos llevar más nutrientes. La mente es súper poderosa, entonces igual nos va a ayudar a que nuestro cuerpo haga el trabajo que sabe hacer, que es recuperar nuestra lesión. El punto número 3 era la alimentación. Recordar que tenemos que darle los nutrientes a nuestro cuerpo para que se recupere. Al final, nuestro cuerpo va a hacer todo lo posible por recuperar nuestra articulación, músculo, lo que sea que se haya lesionado, pero si nosotros no le damos los bloques de construcción para que lo pueda hacer, obviamente no lo va a poder hacer o se va a demorar mucho más en recuperarlo. Y también evitar
alimentos dañinos como el alcohol, el cigarro, por ejemplo, fumar también hace que se retrase la recuperación de los músculos y huesos porque vasocontrae, entonces hace que llegue menos nutrientes a la sangre, además de otras cosas. Entonces, darle los nutrientes buenos darle los alimentos buenos y evitar los alimentos malos o dañinos. Y por último, moverse lo máximo posible cuando ya den el visto bueno para empezar a ocupar la articulación o músculo que esté lesionado y seguir al pie de la letra los ejercicios que dan, hacerlo todos los días para nuevamente que estos ejercicios empiecen a aceitar la articulación o los músculos y empecemos a recuperar la movilidad lo antes posible. Así que eso, ese es el podcast de hoy. Obviamente a ningún deportista le gusta estar lesionado, es terrible estar lesionado, no poder salir a entrenar, psicológicamente también afecta mucho, por eso también es bueno enfocarse en las cosas que uno puede hacer mientras está lesionado en vez de pensar en todo lo que no puede hacer. Pero lamentablemente son cosas que van a pasar, generalmente si uno hace deporte alguna lesión va a tener en algún momento. Así que ojalá que estos tips les sirvan a si estás lesionado o si te lesionas en el futuro, ojalá que no pase y que así puedas recuperarte más rápido y volver a entrenar, que es lo que realmente nos gusta. Eso, chao, chao.